Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Yo creo que todos sin excepción hoy nos debemos de sumar al acto de aplauso generalizado, especialmente para los que han trabajado en primera línea de combate contra la pandemia del COVID-19. Vamos a ver las imágenes que tenían lugar con el descubrimiento de un monumento de mármol que, por cierto, tiene una simbología muy especial para la provincia de Almería, porque en todas las grandes ciudades de Andalucía va a haber una réplica de este primer monumento que se inaugura hoy en Almería, concretamente en la Plaza Vicario Andrés Pérez Molina, en la zona de Artes de Arcos. Bueno, pues este monumento va a tener, como digo, varias reproducciones porque se hace en Almería, en la provincia de Almería, por la Asociación de Artesanos del Mármol de Macael. Como ven ustedes, el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, han inaugurado este monumento en una calle céntrica de Almería y que simboliza el aplauso generalizado de todos los almerienses a sanitarios y, en definitiva, a todos los trabajadores que han estado al frente de sus responsabilidades para afrontar el combate contra la crisis del COVID-19. Enhorabuena, por lo tanto, por este gesto netamente almeriense que va a tener extensión, como digo, por toda Andalucía. Y así, con esta buena noticia, comenzamos en la tertulia de esta noche y saludando a nuestros contertulios de esta primera parte con Antonio Jesús Hidalgo. Muy buenas, Antonio Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio Felipe. Estamos bien. ¿Hace calor o no? En el Hace poniente calor también, ¿no? Ya Aunque venga del levante, en el poniente se nota, ¿no? El mes de julio ya es bastante significativo el calor que hace, pero bueno, es la época. Oye, ¿cómo estuvo la temperatura el lunes en el Pleno Municipal? 12 horas prácticamente discutiendo sobre muchas cosas, pero al final no sé qué se saca en la práctica de positivo para los ciudadanos. Pues probablemente eso sea lo más lamentable, que después de 12 horas de pleno, después de 12 horas de debate, hubo, como se suele decir, poca chicha o poca cosa que cortar. Es decir, al final se puso de manifiesto que el plenario se convirtió casi en un espectáculo mitinero, donde sobre todo el Partido Socialista vino con 5 mociones, dando ejemplo de trabajo, dedicación y de esfuerzo para con la ciudad. 5 mociones sin contenido explícito, 5 mociones vacías y 5 mociones solamente que atendían a, digamos, hacer pura hipocresía y demagogia a la política. Es decir, en política no todo vale y tú no puedes llegar a un plenario, a un ayuntamiento donde actúas de oposición pidiendo cosas que a todas luces sabes que son inverosímiles. Es decir, es fácil hacer oposición así. Si queréis ahora a lo largo del debate entramos con el populismo, efectivamente. Entramos en detalle en las mociones. ¿Vale? De acuerdo. José Fernández, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal, bien hallado extraordinariamente. O sea, no, la pregunta bien está fuera de lugar. Exacto. No hay nada más que verme. Pero hablando de la oposición, que siempre es respetable y debiera ser, en términos formales, leal, la leal oposición, pues es verdad que los salones de pleno, el de Almería y el de muchos ayuntamientos, incluso los salones de pleno más solemnes, que son los hemiciclos, se han convertido en cajas de resonancia de posturas partidistas que buscan el aplauso fácil de la gente. Es decir, el famoso populismo, o lo que dicen ahora los cursis, el postureo. Y se trata de buscar el titular que enganche con la querencia popular para decir qué buenos somos los buenos y qué malos sois los malos. Pero yo creo que la gente está ya avisada y está vacunada de esa política. Hablando de Almería Capital, pues he presentado algunas mociones de carácter escaparatismo municipal, es decir, que se rebajen el sueldo. Todo el mundo, claro, por supuesto que se rebajen los sueldos. Hombre, ¿qué ciudadano no quiere que el otro se rebaje los sueldos? Y más si es político, más si es alcalde, más si es concejal. Que se rebajen los sueldos, así en general. Pero, por ejemplo, esa, por mencionar la primera, choca frontalmente con la incongruencia que supone desde el mismo partido que dice que solicitar una reducción de sueldos públicos es un gesto populista que degrada la vida social, pues desde ese mismo partido, el PSOE, se dice, rebájense ustedes los sueldos. ¿Por qué? Pues porque tratan de buscar el titular o el tuit al día siguiente de decir,
el alcalde se niega a bajarse el sueldo. Y la gente dice, lo explicó muy bien, sin necesidad de explicarlo ella misma. Sin explicarlo. Sin explicarlo ella misma. Sacó a la a la portavoz del gobierno. Vamos a recuperar precisamente porque Gran momento, sí. ha sido muy recordado. Sí, es que estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y María Vázquez, respondiendo a la petición populista, como bien decía Antonio Jesús, y con gran carga de hipocresía, que se bajen el sueldo, todos menos nosotros, que somos los que proponemos. Esa medida la propone el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, y la ministra portavoz del Gobierno es la que a eso mismo le llama populismo. Vamos a ver el fragmento del Pleno. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que como representantes públicos que somos, tenemos que ser los primeros en dar ejemplo, poniéndonos del lado de los almerienses. Y una de las propuestas que traemos a este plenario es reducir la partida del gasto destinado a los salarios de la corporación, al personal eventual que están vinculados a los grupos políticos y a los gerentes de las empresas municipales. Pero de verdad que es populista y no lo digo yo. ¿Me permite, señor alcalde? De verdad que no lo digo yo. Vamos a ver si se oye. Suprimimos algún ministerio, suprimimos algún organismo autónomo, suprimimos algo de la estructura del Estado para destinar estos fondos a partidas presupuestarias de sanidad o prestaciones sociales. Yo siempre prevengo contra aquellos que justamente en los momentos de dificultad, en los momentos donde es más importante que la administración pública funcione como un reloj, donde todos tenemos que tener la capacidad de hacer que la vida le sea sencilla al conjunto de los ciudadanos, que se planteen discursos o cuestiones que tienen más de populismo, en el sentido de intentar denostar el papel que juegan las administraciones públicas, el sector público, el valor de lo público sobre el conjunto de la sociedad. Esto no lo digo yo, lo dice la ministra Montero, lo dice su portavoz en el Gobierno. Populismo, pedir que se bajen los sueldos es populismo. Y yo le paso, y esto fue el sábado, señores, yo se lo paso también si quieren. Así que, por favor, retiren la moción y sean serios. Muchas gracias, señor alcalde. Mucho pedir, eso de que sean serios. Bueno, pues efectivamente, hipocresía, populismo. Pero bueno, esto es en una sala de plenos. José Fernández decía que bueno, que también estas cosas se han discutido con grandes cargas de populismo e hipocresía en los hemiciclos, tanto sea en el Congreso como en el Senado, cámaras baja y alta respectivamente. Pero es que hasta en el Consejo de Ministros, después en la sala de prensa dentro de Moncloa, del Palacio de la Moncloa, hay un señor que se convierte en chulo de barrio, en un machista irredento y en un provocador, y como digo, chulo de barrio, porque ahora, claro, como hay que naturalizar esto del insulto, ¿qué más da? Y lo hace desde el Palacio de la Moncloa, lo hace desde la sede del Consejo de Ministros, la más alta instancia del Gobierno de la Nación. Y ahí dice que está previsto que todo el mundo pueda insultar, no solamente en las redes, en los medios de comunicación, a periodistas, a políticos. Y lo dijo flanqueado por tres compañeros suyos que son a la sazón ministros del Gobierno de España. Es decir, el vicepresidente, es que este señor es vicepresidente del Gobierno, que es el país. ¿Qué se puede esperar? Bueno. Y dice que hay que naturalizar el insulto. Y dice el cabrón, hay que naturalizar el insulto. ¿Puedo decirlo? Bueno, eso en México no sería ningún insulto. No, claro que no mames. O sea que, pero es decir, ¿hasta qué nivel estamos llegando? Es evidente que esto forma parte de una estrategia del vicepresidente o del copresidente, claro, de tratar de enfangar el terreno de juego por donde se desliza la situación acerca de su protectora apropiación de la tarjeta de una mujer de 20 y pocos años. Sí, bueno, era mayor de edad, pero en definitiva en mujer hay que protegerla porque para eso soy el macho alfa. Claro. Tú imagínate que eso mismo, esa actitud, esos comentarios, ese paternalismo, ese, heteropatriarcado, lo hubiera puesto en marcha. ¿Qué te digo yo? El ministro que fue de Agricultura del Partido Popular, que se vio obligado a pedir perdón
casi vestido de saco, Hombre, cubierto claro, de el jerezano ceniza, sí, hombre, que se comía, Arias Cañete, que se comían los fue yogures de 2 años obligado pasados. a disculparse y recibió unas oleadas de popó mediático terribles porque se le ocurrió decir que no quería haber abusado en una tertulia de mi posición para que no dijeran que estaba abusando intelectualmente de una mujer. ¡Oh, lo que este es machista, es un fascista, no sé qué! Y dice el tío, bueno, la tarjeta tenía fotos íntimas. No es que yo lo supiera, pero es que revisé el contenido y lo tuve unos meses porque no quería aumentar la presión sobre una mujer de 20 y pocos años. Vamos, y, oye, ¿y las feministas dónde están? Bueno, pues hombre, cantando mi jaca. ¿Dónde están? A ver, Antonio Jesús. Sí, solamente dos apuntes con respecto a lo anterior que veíamos, porque 12 horas de pleno dieron para mucho. Es decir, a pesar de las 12 horas de pleno, porque esta moción se trató a última hora, hubo un concejal, el concejal no adscrito Pérez de la Blanca, que le hizo una apreciación bastante interesante a esa moción. Y le dijo, mire usted, yo le apoyo la moción si en ella incluyen que los grupos municipales se comprometen a devolver el 40% de la asignación en los próximos 3 años y que además ustedes se comprometan, los 9 miembros del Grupo Socialista, como componentes del grupo, a presentar esa misma moción en aquellos organismos o entidades públicas donde también trabaje. Me ha parecido muy interesante hasta el punto de que he precavido precisamente tener ese corte, porque me ha parecido una parte importante del Pleno. Y además, Pérez de la Blanca decía que esto no es en ninguna situación ad hoc, o sea que no la trae oportunistamente. ¿Por qué no? Porque ya lo hizo cuando era portavoz del Grupo Vox, ahora que está en no adscritos. Vamos a escuchar precisamente esa intervención de Joaquín Pérez de la Blanca, instando a todas las fuerzas políticas que no se detengan solamente en lo que son los concejales y el alcalde, sino mucho más. Por cierto, ahora les diré lo que le respondía el Grupo Socialista a quien se dirigía Joaquín Pérez de la Blanca. Insisto, yo creo que no se entendería por el almeriense el rebajarnos el sueldo y no rebajar otras partidas. Por ello es que propongo la introducción de los siguientes puntos, que creo que les han pasado. Como punto segundo a los que ustedes proponen, los grupos municipales convienen al mismo tiempo en renunciar y en devolver a la corporación durante los 3 años que restan no menos del 40%, que es la mitad de lo que nosotros devolvimos, de las cantidades que tienen asignadas por el Reglamento Orgánico del Pleno por su condición de grupo político municipal, para que el Ayuntamiento destine la suma total reintegrada a la línea de ayudas a empresas afectadas por la crisis del COVID. Las cantidades que cada grupo devuelva se harán públicas. Y en el sentido que he referido antes, aquellos concejales que voten afirmativamente a esta moción y que tengan dedicación exclusiva en otra corporación se obligan a presentar otra del mismo tenor en aquella donde percibiere su salario con carácter de exclusividad. Todo ello, insisto, para aquellos que con esta votación no vean minorado su salario, lo presenten en aquella corporación en la que sí cobran. Por último, por cierto, para las mentes maliciosas, esta propuesta, ustedes saben perfectamente que yo ya la puse encima de la mesa cuando yo era portavoz del Grupo Municipal. Lo digo más que nada para que nadie me tache ahora de oportunista. Y finalmente, sinceramente, yo creo que no es necesario que ustedes presenten una moción para que todos nos hagamos cargo que tenemos que realizar un esfuerzo entre todos. Yo creo que no es necesario, sinceramente. Y porque creo que no es necesario, tampoco preguntaré a ninguno de los presentes o de los proponentes, mejor dicho, si ellos han realizado algún tipo de aportación a título individual por motivo de la crisis. A mí me lo pueden preguntar, yo no tengo ningún problema. Como diciendo, hombre, a mí me lo pueden preguntar porque puedo responder que sí. Sin embargo, ustedes no. Por eso no alardean de que han contribuido a título ni personal ni colectivo. Porque es que además... Ahora, por cierto, ¿qué respondió José? ¿Qué respondió Adriana Valverde a esa propuesta? Nada. Nada. Vale, Tuvo vale. que insistir el concejal y decirle, señor Valverde, le he hecho una sugerencia, una adenda, lo que se llama, desde el punto de vista administrativo, a su moción. ¿La aceptan? Entonces tuvo que contestar y decir que no. Es decir, porque Pérez de la Blanca acreditaba que nuestro grupo, cuando lo gestionaba, devolvió el 75% de la asignación municipal del año 2019 y además presentamos una moción solicitando que los concejales con dedicación en otras administraciones públicas no cobraran dietas por asistir a plenos y demás reuniones de otra entidad. Y el primer afectado, nuestro concejal Juan Francisco Rojas. O sea, eso es predicar con el ejemplo, no lo que hace el Partido Socialista. Pero es que además presentó otra moción, también muy interesante,
que era poniendo en tela de juicio o dudando del programa AIRE que aprueba la Junta de Andalucía como fomento del empleo y de la actividad económica, que así se denomina. Bueno, pues voy a leer literalmente lo que dice en la exposición de motivos esta moción. Del PSOE. Del PSOE. Dice, desde 2012, los gobiernos socialistas de Andalucía, pese a las limitaciones presupuestarias y de déficit y de no haber contado con un plan especial de empleo para la comunidad por parte de los gobiernos de España y del Partido Popular, desarrollaron políticas y planes para el fomento de empleo por importe de más de 1.500 millones de euros que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos. Dentro de estas medidas, cobraron especial importancia los programas de empleo que los ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 2014. Dice, estos programas con una inversión total de 780 millones de euros han alcanzado los objetivos marcados en los plazos establecidos. ¿Ustedes recuerdan lo que le ha caído a la Junta de Andalucía en temas de planes de empleo? Es tremendo. 800 millones de euros defraudados, destinados a puticlub y demás. Sí, es tremendo, es tremendo. O sea, es la desfachatez. No, o sea, es lo mismo que cuando dice gente yo qué sé, con ese desparpajo para la mentira, como Rodrigo Sánchez Faro, que dice, es que hay 3.000 enchufados en las nuevas contrataciones de los auxiliares para las playas. Dice, pero bueno, ¿puede usted presentar cuál es la identidad de todos los enchufados? No, hombre, me han dicho que 4, 5, 6, pero ya veremos. Si esto, lo decía hoy con Víctor Hernández Bru, digo, esto es como, ¿tú te acuerdas del chiste aquel del el monstruo gorilero aquel que iba cortándole en las gónadas a aquellos que tenían más de 3 unidades? Dicen, bueno, pero tampoco para ponerse así, hombre, no hay que preocuparse porque la inmensa mayoría del mundo, de todos los hombres, tenemos 2. Dice, no, es que primero los corta y después los cuenta. Bueno, pues esto es igual. Primero se acusa y después ya veremos si aporto algún dato, alguna fehaciencia. Acuérdate cuando el entonces portavoz del Grupo Municipal Socialista, Nono Amate, dijo que lo del proyecto del Palacio de Congresos de Norman Foster no podía hacerse porque era una clarísima muestra de la corrupción del equipo de gobierno. Que me lo habían dicho en Madrid. Claro, dice, bueno, ¿y usted por qué dice eso? No, es que me lo han dicho en Madrid. Dice, bueno, si se lo han dicho en Madrid, si se lo llegan a decir en Guadalajara, no. Pero coño, es que se lo habían dicho en Madrid. Ese tipo de cuestiones. Pero yo me hago una reflexión que quiero compartir generosamente con todos nuestros espectadores. El Grupo Municipal del PSOE va a acumular 20 años en la oposición municipal. 20 años, 20 years non-stop en la oposición. Y me pregunto yo muchas veces si actúan así porque están en la oposición o están en la oposición porque actúan así. Es decir, tú no puedes plantarte en un pleno, que es una cosa muy seria y muy determinante, pues con estrategias político-festivas que parece que han sido diseñadas en un kindergarten. Es decir, vamos a intentar, vamos a hacer que el alcalde diga que no a la bajada de sueldo. Y podemos decir, el alcalde se niega a bajarse el sueldo. Como el alcalde, egoísta. Pues te voy a decir una cosa, y esto a lo mejor suena un poco raro, pero si el sueldo de un servidor público tiene que tener algún tipo de equivalencia o parangón al trabajo y al esfuerzo realizado, el trabajo que ha desarrollado el equipo de gobierno durante la pandemia y durante el confinamiento a lo mejor hacía merecedor una revisión al alza de ese sueldo, porque yo he sido testigo de jornadas no de 24 horas, pero de casi 24 horas. Los primeros días de la pandemia era constante el contacto, la comunicación, la coordinación, mantener funcionando un ayuntamiento, que es un organismo muy complejo, que permanece confinado, sin presencia física y a través de la red de comunicación, es muy difícil y requiere de un altísimo nivel de compromiso y de eficacia. Y para eso se le paga a la gente. No, pero si es que hay gente que cobra a lo mejor 12.000 euros al mes y que habría que mirar cómo incentivarlo para que siga esa trayectoria de productividad y de beneficio. Y habría otros que a lo mejor se están cobrando 800 o 900 euros al mes y habría que decirles que se vayan a su casa o que se busquen la vida de otra manera, porque lo que están pero hay cuestiones que sobran por su lógica. Es decir, el alcalde, yo creo que prácticamente no tiene por qué justificar su dedicación. Claro. Eso es algo que sobra y que se ve a la vista. Pero es que lo que estamos hablando es de coherencia, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de lógica política. Es decir, otra moción que nos traen es para pedir
solicitar la adopción de medidas fiscales y tributarias índole impositivo al ayuntamiento. Bueno, pues haciendo un poco de cálculo aproximado, suponía un impacto de casi 30 millones de euros. Es decir, señores, a todos nos gustaría vivir en un ayuntamiento, en un término sin impuestos. Y eso sería Alicia en el País de la Maravilla, sería lo idóneo. Pero eso no es viable, ni jurídica, ni económica, ni políticamente hablando. Eso es hacer una oposición desleal. Y eso es ser hipócrita y demagogo. Y eso en un escalafón como la ciudad de Almería, eso no procede. Pero es que además, puedo leer también algunos términos de la exposición de motivos. Dice, la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por el COVID-19 es una de las peores que se han conocido en nuestra historia reciente. Una crisis con un trágico balance de pérdidas de vida humana. Que eso mismo lo diga el PSOE. Que eso mismo diga el PSOE. Debería decir trágico y desconocido nivel de pérdida de vidas humanas, porque entre otras cosas siguen sin decir el número de víctimas. Ya digo que es una estrategia de oposición endeble, en el sentido de que en un cruce de intervenciones parlamentarias se desmonta en 0, pero lo que refleja es que van a buscar es una línea de oposición tuitera. Van buscando el tuit que les permita tener un retuiteo, o sea, es una cosa un poco infantil. ¿Quién decía que eso supone 30 millones para el Ayuntamiento de Almería? Casi 30 millones de euros de impacto económico. Bueno, pues, mira, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer que en vez de 30 millones sean 45. Vamos a incluir en esta medida, que yo me sumo a la propuesta del Partido Socialista, pero sumando también que esta medida se traslade al Ayuntamiento de Vícar y al Ayuntamiento de Níjar. Claro. Entre otros. Si usted quiere darle legitimidad a esta moción, usted, que es un partido a nivel nacional, preséntelo en todos los ayuntamientos, incluso donde usted gobierna. Porque el ciudadano de Vícar también tiene derecho a tener esas bonificaciones fiscales, porque también ha sufrido la pandemia. Y el de Níjar también. Llévele usted esto a su alcalde socialista. Eso, si les da igual, si lo que estaban buscando era como ¿cuál fue la primera reacción del PSOE en la pandemia? Bueno, la primera reacción fue decir, una pandemia, ¿cómo tendré el sofá de mi casa de cómodo? Y a los pocos días dijeron, bueno, están haciendo propuestas, tenemos que salir a responder, tenemos que salir a contraatacar. Y lanzar una batería de propuestas que efectivamente sumadas, pues había que cerrar el ayuntamiento, vender el pingurucho, alquilar la alcazaba, en fin, no sé, para poder pagar todo eso. Y entonces te das cuenta que lo que hacen es buscar el titular. Y lo primero que hicieron fue que se rebaje el sueldo del alcalde. Bueno, a ver, ¿qué tendrá que ver el culo con las temporadas? ¿Qué tiene que ver ahora? No, el alcalde que se baje el sueldo, para poder tener el tuit de decir, el alcalde no se baja el sueldo, el alcalde es malo, el alcalde caca, nosotros muy buenos. Pero si probablemente... hablando de caca, culo, pedo, pis, porque es que, claro, a ver quién la hace más gorda. Aquí el destacar en un pleno, evidentemente, no es por la enjundia del discurso, el fondo y la forma a la hora de trasladar ese fondo de algo muy sesudo e intelectualmente muy elaborado. No, aquí es pronunciar eso, caca, culo, pis, y pedo también. Bueno, pues esto es lo que hacía Antonio Ruano, concejal del Grupo Socialista, que para criticar no sé qué todavía de la acción del concejal de Cultura, Diego Cruz, pues lo equiparaba a Goebbels. Sí. Traía a casa de nuevo, a la casa consistorial, pues lo más granado del nazismo. Vamos a escuchar ese momento estelar de Antonio Ruano. Usted se parece a Joseph Goebbels. ¿Sabe usted quién era? El ministro nazi de propaganda, que era el que decía, según la referencia esta mañana del señor Alonso, que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad. Pues mire usted, eso no es así. Eso no es así. Y por mucho que ustedes repitan que el Gobierno de España va a cerrar los centros de educación especial, no es verdad. Están ustedes mintiendo. Bueno, es que le estaba preguntando a Antonio Jesús, que no sé a qué se refería, que eran los centros de no sé qué. Sí, porque hubo una moción del Partido Popular en defensa de la educación especial. Porque el proyecto de ley CELA, de la ministra esta que dice que los niños no pertenecen a los padres,
ha puesto en pie de guerra a los padres y madres de alumnos, porque parece ser que peligra esos centros como tales en un plazo de 10 años según manifestaciones de las propias asociaciones. Y entonces esto es argumento para que Antonio Ruano ahora se acuerde de Joseph Goebbels y se lo encasquete y se lo endiñe a Diego Cruz, concejal de Cultura, que además no tiene nada que ver con este asunto. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que Antonio Ruano, que ha sido contertulio de esta casa y encantador y amable, yo creo que puede dar mucho más de sí o puede estar mucho más documentado a la hora de hablar de la copla que del nazismo. Porque la referencia a Joseph Goebbels, como él dice, me da a mí, a lo mejor me equivoco, oye, y si me equivoco rectifico, pero me da a mí que entre las preferencias y entre los conocimientos no está el tema del nazismo como figura política o histórica. No sé. Ay, Dios. Me da a mí, oye, ojalá no sea así, vamos. Pero es que aparte con todas estas cuestiones lo que hicimos fue, como he dicho al inicio, después de 12 horas de pleno, desvirtuar el sentido del funcionamiento del pleno, de preocuparnos por los problemas reales de la ciudad y no a políticas nacionales, irnos a analizar, por un lado, el PSOE a elogiar la gestión que ha hecho Sánchez de esta crisis y por otro lado, pues, lógicamente el PP defenderse y defender también con mociones de índole nacional que lo que ha hecho ha sido apartar de los problemas reales de la ciudad. Vox presentó 2 mociones en ese sentido, una que no apoyaron por unanimidad, que fue la de dotar o mejorar en materia de seguridad ciudadana a los pasos de peatones y demás, inclusivos para ciertos sectores con necesidades especiales, y presentamos también otra de exoneración del canon de los chiringuitos y barracas que ocupan el dominio público marítimo terrestre, es decir, que el Ayuntamiento hiciera esa solicitud a demarcación de costas para que se tramitara. Pues nos votó en contra PSOE y Podemos porque consideran que es buena iniciativa, pero ya esa idea la tiene el Gobierno de la Nación y la va a tramitar. Ah, sí. Efectivamente. Que ya la tiene el Gobierno de la Nación. Votaron en contra de esa moción porque esa idea ya la tiene el Gobierno de la Nación. Y pagar también a las asistentes de las viviendas que llevan 3 meses, no, 4 sin cobrar, y que parece que decían que iban a cobrar la semana pasada y todavía no han cobrado. Los ERTEs que quedan pendientes, también lo tenía el Gobierno, eso desde el primer día, ¿no? Y también tenía esto de los chiringuitos del Gobierno. Sí. Y por eso no hay que apoyarlo. Yo quiero rendir un homenaje al compromiso cívico y a la extraordinaria paciencia de un señor que tras 12 horas de pleno aguantó para intervenir en el turno de ruegos y preguntas públicas para preguntar por un tema, creo recordar, me equivoco, pido perdón, tema de ruido en la calle o una alarma. La alarma, que le estaba sonando, que había una alarma de un centro vecinal que se disparaba y que sonaba. Aguantó no sé cuántas horas para hacer esa pregunta. Bueno, a ese tío lo quiero yo en mi equipo siempre. A alguien así. Es decir, alguien que tiene el coraje cívico inasequible al desaliento. Horas y horas de... Y además... Y encima se quejaban porque se había cortado la emisión de Interalmería. Por un bueno, y un momento, esto ya es más serio. Y claro, esto es más serio. El ladrón piensa que todos hubo en el Pleno quien atribuyó a una manifiesta voluntad boicoteadora con todo lo que ello conlleva, que desde la televisión municipal se boicoteaba una intervención en el Pleno pues para que la gente no se enterara. Es decir, cuando alguien hace, por eso decía lo de la oposición infantiloide, cuando alguien hace una acusación de ese calibre, debe tener en el bolsillo algo que corrobore lo que está diciendo. Tú no puedes acusar a una televisión pública como esta de hacer esa cosa fea, que a lo mejor lo haría la televisión espantosa de María Rosa María Mateo, ahora, pero que esta televisión no lo hace. Es decir, cuando se produjo un fallo, fue un fallo técnico, no fue un fallo político, que en ese caso no sería fallo, sino que sería acierto, puesto que habría la aviesa intención de silenciar una intervención en el Pleno. En fin, con independencia de que quien estaba interviniendo no era precisamente Demóstenes, ni Winston Churchill, ni Disraeli, ni Castelar, ni siquiera la Pasionaria. Sí.
ni Alberti, ni Calvo Sotelo, en fin, gente que... Blas Piñar hablaba sin papeles, ya, un tío que hable sin papeles ya, de respeto. Y decir, atribuir la comisión de un delito, o al menos una acción francamente pellejera, debe estar respaldada por algo más que una suposición. Bueno, por eso digo que el nivel de la oposición a veces es, ya digo, de kindergarten. ¡Ay, es que me han cortado para que no se me vea! Bueno, el primero que levantó la voz y que estaba siendo asediado por gran cantidad de twitters que le estaban informando de que había sido cortada la emisión de Interalmería, supongo que mala idea, para que no se le viese, pues fue precisamente Miguel Cazorla, y posteriormente le secundaba la concejal de Podemos. Vamos a ver ese momento también del Pleno. Que, por cierto, no sé si se han restablecido ya los anuncios, que justamente en el punto más importante que traemos a este pleno de los 47 se han iniciado los debates de los compañeros con anuncios. Espero que esa parte también se ponga para que todo el mundo lo pueda ver, según me están comentando de manera en directo y en vivo ahora mismo. Pues como bien apuntaba el señor Cazorla cuando ha intervenido, me han informado que efectivamente cuando hemos intervenido en un tema tan sensible como este, qué casualidad que nos han cortado a los portavoces de la oposición cuando estamos manifestando el por qué no vamos a votar a favor de este punto. Interalmería sí nos ha cortado, me lo han dicho varias personas que le he preguntado, y es una muestra más de cómo utilizan los medios de todo, en este caso la televisión municipal, para manipular hasta el debate de un pleno. Yo, ante la velada acusación de la señora Mateos de que algún realizador de Interalmería está siguiendo instrucciones políticas para poner anuncios cuando interviene no sé quién, pues ahora que tanto se habla del señalamiento de periodistas, vaya por delante nuestro reconocimiento a los trabajadores de Interalmería, a su absoluta independencia, a su profesionalidad, siempre demostrada, aunque haya quien no lo quiera ver. Ruego que nos permita al Grupo Socialista, antes de nada, darle las gracias a los trabajadores de Interalmería, reconocerles su esfuerzo, que lo hacen con rigor, con profesionalidad, y estamos seguros que no hay ninguno que pise un cable en un momento oportuno. Ay, que está muy bien. Eso está muy bien, porque además hay que utilizar la sonrisa. Lo dice él porque Antonio ha trabajado o trabaja en televisión televisiones locales, y sabe perfectamente que estas cosas están a la orden del día. Pero si no es un problema de la televisión, es un problema de Internet. De la fibra. Era un problema que efectivamente luego estuvimos preguntando qué es lo que había pasado, y es que habían estado el servicio de informática con la fibra tal igual, y se había producido por una bajada, en fin, lo que técnicamente sea. Lo digo porque la afición que tiene la gente en tirarse a la piscina, en acusar de algo que es francamente feo. Es la tradición. Vamos a ver, lo que tú harías es el adagio popular. Cree el ladrón que todos son de la misma condición. Por eso Carmen Mateos, como buena representante de la extrema izquierda, evidentemente, ¿qué es lo que hace la extrema izquierda? Pues cortar, amordazar, son liberticidas, odian la libertad, manipulan, etcétera, etcétera. Por si es el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Pues todo eso. Y se creen que todo el mundo es igual. Pues una compañera también de esta tertulia, que Amalia Román, de Izquierda Unida, decía en el anterior mandato municipal que yo no tenía derecho a expresar mi opinión. Pues claro que no. Que yo no tenía derecho a expresar mi opinión. Aquí no, en el Gulag sí. O sea, en el Gulag. O sea, que yo no podía, o sea, directamente no que le gustara, no que no estuviera de acuerdo con mi opinión o que quisiera rebatirla, no, que no tenía derecho a dar mi opinión. Que la extrema izquierda es así. Por eso, al hilo de lo que comentaba al principio, de las declaraciones de de Pablo Iglesias, es bueno que muestre su cara. Es bueno que la ciudadanía vea lo que ha votado y lo que representa Pablo Iglesias. El tanto criticaba a las cloacas. Los yayoflautas que también votaron al niño de la coleta y tal, y no sé qué, no sé cuánto, que los va a poner a parir a la derecha y no sé qué, no sé cuánto. Ahora están arrepentidos porque están viendo depende, si estaban en una residencia, no sé. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, el otro día, unos días vi un informe con respecto a los fallecidos en residencia, en torno a, según el informe 27.000 fallecidos en residencia, de los cuales 9.000 se acredita por COVID, otros 9.000 con síntomas compatibles con COVID, y los otros 9, o sea, 2/3. Ya tenemos más que 18.000 personas fallecidas en residencias que se puede acreditar.
En fin, en el resto del mundo son fallecidos por COVID. En España no se sabe. En España no, que ni se sabe si se han muerto. No se sabe. En fin. Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos en la segunda fase de la tertulia. ¿Pero por error? Digo que si la publicidad va con alguna intención subliminal. Vamos a restituir los anuncios. Porque no es lo mismo que te interrumpan con un anuncio de Nenuco. Con un gol ¿de quién era? El butragueño. De Butra. Vota PSOE. Exactamente, del buitre. Vota PSOE. Eso sucedió en televisión española. O en televisión espantosa. Café Catunambú también. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.